Y uno de los síntomas más frecuentes es la fiebre, ¿verdad? Fiebre, pues cualquier niño puede tener fiebre en cualquier momento de su vida. ¿Cuál es el tratamiento? Bien, la resección quirúrgica. La piedra angular del tratamiento en cualquier tumor del sistema nervioso central es la cirugía. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea. El día de hoy tenemos como invitadas especiales a la doctora Adela López Miranda. La doctora es hematóloga pediatra y trasplante de células madre. También tenemos como invitada a la doctora Marta Elena Chávez, oncóloga pediatra. Bienvenidas a su podcast. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Según de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las primeras o de las causas principales de muerte, como lo comentamos, en niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año se diagnostica el cáncer aproximadamente a 300,000 niños entre 0 y 19 años. Y en los países de ingresos más altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y bajos la tasa de curación es aproximadamente del 20%. Entonces vamos a hablar de dos temas que son principales o de las causas más frecuentes que vemos, y vamos a hablar en el día de hoy de la leucemia. Doctora Adela López, ¿qué es la leucemia? ¿Por qué nos hablan mucho o escuchamos mucho por ahí, pero pues la verdad es que muy poco conocemos de esto? Bueno, la leucemia es una enfermedad hematológica maligna que afecta a la médula ósea. Es un cáncer líquido, por así decirlo, ¿no? Y en la etapa pediátrica es una de las principales causas de cáncer infantil. Entonces, por eso es tan importante tenerla en cuenta, ¿no? A pesar de que es una enfermedad poco frecuente, tiene una alta mortalidad. Es por eso que es tan importante concientizar a toda la población, a todos los niños, a los padres, de la detección oportuna, mediante el conocimiento de los signos y síntomas que pueden conllevar a sospechar la leucemia, ¿no? Entonces, la leucemia afecta a la médula ósea. Hay que tener en cuenta que la médula ósea es el órgano productor de todas esas células hematopoyéticas, de las células sanguíneas que están circulando por nuestras venas. Y es entonces de ahí donde vamos a tener pues la sintomatología. No tiene predilección de edad, pero normalmente la vemos más en la etapa de preescolar. Okay. También a veces nos preguntan qué tan severa puede ser, ¿verdad? Aquí no hay grados de severidad, no hay 1, 2, 3, 4 como en otros tipos de tumores, sino los estadificamos en riesgo en relación a las características con las que nos llegan. Hay varios tipos de leucemia, ¿no? Los dividimos así en grandes rasgos: leucemia aguda y leucemia crónica. Las leucemias agudas son las que predominan por mucho, el 99% de las 98-99% de las veces van a ser leucemias agudas, y de las leucemias crónicas es muy poco el porcentaje, pero sí, y la mayoría de las veces se presentan en adultos, pero sin embargo sí podemos encontrar casos en niños, ¿no? Entonces también hay que sospecharla. ¿Y hay algún tipo de células blancas, o normalmente la leucemia afecta más a glóbulos blancos, o afecta a algún otro tipo de células como tal? Puede afectar tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos y plaquetas, de ahí la clasificación. Inicialmente pues le decíamos leucemia, así se la pusieron hace muchísimo tiempo cuando descubrieron la enfermedad, porque había tanta producción de glóbulos blancos que la sangre se veía blanca, ¿no? Entonces leucos es de blancos y hemia o hemo de sangre, ¿no? Entonces la sangre se miraba blanca por la cantidad de glóbulos blancos que contenía, pero en realidad puede ser de cualquier línea celular. Entonces de ahí la clasificación también. De las agudas podemos tener leucemias linfoblásticas, que son de los linfocitos, que es lo más frecuente, lo que encontramos con mayor mayor proporción. Exacto, proporción en los niños. Y están las mieloides, que ahí sí puede afectar tanto a monocitos, eosinófilos, basófilos, eritrocitos, plaquetas, ¿no? Que también es la minoría, pero pues siempre hay casos.
Sí, sabemos que pues no hay o hay una manera de prevenir que nuestros niños lleguen a tener leucemia, porque una de las preguntas que nos hacían era, ¿cómo voy yo a saber si mi niño tiene algún tipo de cáncer? Sabemos que pues se previene, no se previene, o sea, lo vamos encontrando conforme hacemos algún tipo de diagnóstico, o cómo se acerca la gente cuando tiene dudas acerca de eso. Desgraciadamente, cuando hablamos de prevención, hay muy pocas cosas que podemos hacer para prevenir cáncer infantil. Lo que les recomendamos es la detección oportuna. No hay manera de prevenirlo porque hay niños que pueden presentar cáncer desde que nacen, ¿no? Okay. Pero sí podemos detectarlo a tiempo y esto sí es un parteaguas importante, la detección oportuna para el pronóstico del paciente. No es lo mismo si se detecta a las 2-3 semanas que si se detecta a los meses después, ¿no? Cuando ya llega con muchas complicaciones. Entonces, todo esto del Día del Cáncer Infantil va más orientado a la detección oportuna. Si tengo un niño, ¿cómo voy yo a saber si tiene leucemia o no? Sabemos que hay muchas enfermedades que se pueden asemejar a este tipo de padecimiento. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás? Sabemos, igual, no hay manera de prevenir, no es como no sé, fumo y me da cáncer pulmonar. Entonces, en los niños, pues no tienen un factor de riesgo como tal para desarrollar la leucemia. Entonces, ¿qué van a hacer o qué podemos hacer como padres para diagnosticarlos a tiempo, no? Sí, puede haber algunos factores de riesgo, pero la mayoría no los tiene, okay, ¿verdad? Puede haber factores de riesgos como síndromes genéticos, ¿verdad? El más frecuente, el que siempre mencionamos, es la trisomía 21 o síndrome de Down. Ellos tienen un poquito más de riesgo de padecer estas enfermedades. Pero muchas veces no encontramos ese tipo de alteraciones. Luego hay alteraciones, por ejemplo, mitos, por decir que si come mucho azúcar o si come muchos embutidos, pero realmente no hay una relación congruente o algún artículo científico que diga que realmente si comemos eso nos va a dar leucemia o linfoma. Claro. Dentro de lo que puede encontrar el familiar, pues son síntomas muy vagos, muy inespecíficos. De ahí también la importancia de la detección oportuna y que tanto los papás sepan detectarlo como los médicos. Y uno de los síntomas más frecuentes es la fiebre, okay, ¿verdad? Fiebre, pues cualquier niño puede tener fiebre en cualquier momento de su vida, ¿verdad? Pero si esta fiebre es persistente, de alto grado, difícil de controlar, no hay un foco infeccioso como tal que nos sugiera el origen de la fiebre, ahí ya es un foquito rojo, hay que acercarse con el médico pediatra, médico familiar de primer contacto para que ahonden en el tema, ¿no? Okay. Otro síntoma es el dolor de huesos o dolor óseo, que también todos los niños tienen en algún momento, pero si este dolor es diario, no se relaciona con el ejercicio, baja con el analgésico, pero luego va a aparecer y va en incremento, ya también son foquitos rojos que hay que ir poniendo atención. La leucemia lo puede hacer, ya que puede infiltrar hueso y también puede hacer que la médula se expanda y eso hace que haya dolor, ¿no? Okay. La médula ósea. Puede haber crecimiento ganglionar de cualquier sitio. Lo más frecuente es que lo encontremos en cuello o es lo más fácil de detectar por los padres, pero puede encontrarse ganglios agrandados en cuello, axilas, ingles, en las articulaciones. Y esos ganglios pues van a tener ciertas características, ¿no? Son de crecimiento rápido, son dolorosos, y duros. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Tampoco hay un foco infeccioso evidente, ¿verdad? O damos tratamiento, si tenemos ahí un poquito de faringitis o rinorrea, damos tratamiento, pero no mejoran esos ganglios. Okay. Ajá. Okay. Puede haber crecimiento también de vísceras, ¿verdad? Esplenomegalia o vaso crecido, hepatomegalia, hígado crecido, que sugiere pues infiltración de esas células a los órganos. Y pues todas las alteraciones que conlleva por una médula ósea enferma, que no produce glóbulos rojos, puede haber anemia, que no produce plaquetas, puede haber sangrado, y que no produce glóbulos blancos, pues puede haber infecciones recurrentes.
Okay. Y una de las preguntas que hacían es, ¿la leucemia se hereda? ¿Hay algún factor genético? Por ejemplo, si yo tuve leucemia, ¿se puede heredar a mis hijos o el factor es muy poco probable? Es poco probable, ¿verdad? Digo, hasta el momento no hay, como en el cáncer infantil, en el cáncer de mama, que si hay una mutación en cierto gen, pues eso predispone y hasta aparece antes. En leucemias no sucede así. Sin embargo, ahora con los marcadores genéticos, con la búsqueda intencionada de aquellas mutaciones que aparecen en leucemia, se han encontrado hermanos que padecen la enfermedad y resulta que tienen una mutación en común. Entonces, hasta el momento no está escrito ninguna que tengamos que buscar de forma intencionada, pero pues eventualmente va a suceder de que ya tengamos ese conocimiento, ¿no? Una manera de diagnosticarla sería cuando nosotros tengamos a nuestro niño que tiene alguna bolita. Cuando decimos ganglios, pues son bolitas, ¿no? Que aparecen en alguna parte del cuerpo, que tiene una fiebre, que a lo mejor no encontramos la causa del por qué, a lo mejor no trae escurrimiento nasal, y hay que llevarlo inmediatamente, como comenta, con el médico de primer contacto, con el familiar, o si se puede, pues lo ideal sería que lo viera el pediatra, ¿no? Y ya se mandaría a hacer una serie de estudios. ¿Qué estudios son los que se hacen para diagnosticar a un paciente que tiene leucemia? La biometría hemática es el primerito, eso nos va a arrojar muchísima información, pero no significa que si una biometría hemática está normal, no sea leucemia, ¿no? Hay que tener el contexto en general, la historia clínica del paciente, que normalmente a nosotros ya nos llegan con varios médicos, que ya visitaron varios médicos, una historia de 2-3 semanas de evolución, y pues la biometría hemática es la que nos va a dar la pauta. Podemos tener múltiples alteraciones en la biometría, desde leucopenia, leucocitosis, linfocitosis, neutropenia, plaquetopenia, anemia, o una sola alteración y un paciente con muchos síntomas. Entonces es todo el contexto del paciente. Sí. Si tenemos la sospecha con la biometría y la historia y la evolución del paciente, podemos solicitar otros exámenes que nos puedan orientar más, por ejemplo, marcadores bioquímicos de lisis tumoral, deshidrogenasa láctica, ácido úrico, los electrolitos, pero el examen idóneo para descartarlo o diagnosticarlo va a ser el aspirado de médula ósea, ¿verdad? Okay. No se salva. Ningún paciente que tengamos sospecha de leucemia aguda le tenemos que hacer, o sea, forzosamente le tenemos que hacer un aspirado de médula ósea, y de ahí se mandan los exámenes correspondientes para clasificarlo. ¿De dónde tomarían el aspirado? Porque a lo mejor la gente escucha aspirado y no sabe, ¿no? ¿De qué parte? ¿Qué? Si es en la espalda, es en un hueso largo. ¿De dónde toman la muestra? El aspirado de médula es un procedimiento invasivo, bastante molesto, ¿verdad? Nosotros siempre lo hacemos bajo sedación en los niños en quirófano. No es una cirugía, no es láser. Es una punción, es una aguja, pero es una aguja gruesa que tenemos que perforar el hueso, y normalmente lo tomamos de la caderita, okay, ¿verdad? Se puede tomar de otras áreas dependiendo cómo esté el paciente. Lo podemos tomar de la cadera anterior, el huesito que nos tocamos aquí a un lado de la barriguita, ¿verdad? Sí. Cuando los niños están con mucho sobrepeso o obesidad, pero normalmente es en la parte de atrás, en la cadera posterior. Y es una punción simple, no es una incisión ni una cirugía. A veces podemos tomar solamente el aspirado, que el aspirado, pues, como su nombre lo menciona, metemos la aguja y luego con una jeringa aspiramos médula. Okay. Y de ahí hacemos unos extendidos y lo vemos a microscopio, y también mandamos exámenes especiales, por ejemplo el inmunofenotipo, que nos va a clasificar qué tipo de leucemia es, si es leucemia linfocítica aguda, mieloide o linfoide, y mandamos cariotipo, que nos va a decir pues cómo están esos cromosomas. Okay. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya que se hizo el aspirado, que se hizo lo de la médula, ¿cómo iniciamos el tratamiento? ¿O qué tipo de tratamiento se le da al paciente? Todos requieren uno en específico. Sabemos que pues, todo paciente es un mundo y que cada uno requiere algo diferente, pero ¿cómo ustedes van viendo el tratamiento? Primero, cuando vemos al microscopio la muestra de médula, de ahí nos vamos a basar para clasificarla por morfología, que no es lo ideal,
pero es lo más rápido, ¿verdad? Okay. Entonces, podemos clasificarla si es linfoide o es mieloide, ya que son líneas celulares muy diferentes y el tratamiento es muy diferente. Voy a hablar de linfoides, que es lo más común, lo que predomina. Entonces, si es linfocítica aguda, todavía tenemos que clasificarla si es B, si es T, si es NK, o si es combinada. Lo más frecuente es linfocítica aguda de células B. Entonces, con eso ya podemos empezarle la primera semana de tratamiento en lo que salen los exámenes de extensión, ¿verdad? Afortunadamente, la leucemia linfocítica aguda es muy sensible a prednisona, entonces es lo primero que ponemos y usamos combinación de drogas dependiendo el protocolo que usemos, ¿verdad? O lo que estemos familiarizados, pero la mayoría usa 4 drogas. Okay. Prednisona, vincristina, L-asparginasa y doxorubicina o daunorubicina, dependiendo el protocolo que se use, ¿no? A esos 28 días, 30 días de tratamiento le llamamos inducción a la remisión y es lo más importante. Digo, todo el tratamiento es importante, pero este es el más importante, el que nos va a dar la pauta de cómo se va a comportar la enfermedad, okay. ¿Verdad? Entonces, mientras nosotros estamos dando tratamiento, pues mandamos otros exámenes, por ejemplo, el cariotipo, ¿verdad? Que nos va a decir si tiene un cromosoma de más, si tiene de menos, el índice de DNA, que también nos da pronóstico, mandamos traslocaciones para ver si hay alguna mutación que nos dé pronóstico favorable o desfavorable, y también hay que ver si la enfermedad no está solo en la médula ósea, si también está en sistema nervioso central, que es un lugar muy frecuente donde podemos encontrar células malignas, y en los varones en testículo. Entonces, okay. En base a eso, nosotros clasificamos. También hay que clasificarlo por la edad y por la cantidad de glóbulos blancos con la que llegan con nosotros, ¿verdad? Sí. En conjunto, al final del mes, junto con la respuesta al tratamiento, ya clasificamos al paciente si se trata de un riesgo estándar, un riesgo bajo o un riesgo alto o muy alto, ¿no? Y eso nos va a dar pronóstico de recaída. O sea, ¿qué tantas probabilidades tiene el paciente de que recaiga pronto? Sí, y es otra de las preguntas ahí que nos llegaron, es el paciente una vez que se le da tratamiento, ¿qué pronóstico tiene? Va a depender de la etapa, a lo mejor en la fase en la que lo agarren, o si ya está muy invadido, o si tiene, no sé, ya muy mal pronóstico. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿A cuánto tiempo es más o menos el pronóstico en los pacientitos? Sí va a depender del riesgo con lo que clasifiquemos. Si la enfermedad es muy agresiva, normalmente llegan con glóbulos blancos muy altos, muy rápido, que es la hiperleucocitosis, ¿no? Uh-huh. De entrada ya entran con muchas complicaciones o muchas otras morbilidades secundarias a la propia leucemia, y ya de entrada ya sabemos que no le va a ir tan bien en la inducción, ¿no? O que probablemente se nos vaya a complicar mucho en la inducción. Pero en general, digo, ojalá estuviéramos en Estados Unidos con todas las cosas que tiene Estados Unidos. Allá tiene una sobrevida del 80-90%, ¿no? O sea, increíble. Aquí no tenemos tanta sobrevida y hay un montón de factores que influyen desde el momento del diagnóstico, el nivel cultural del paciente, qué tan cercano está el hospital, un montón de cosas, sí. La infraestructura del hospital, cómo manejan los hemocomponentes, los medicamentos que utilizamos de sostén, los antibióticos, antimicóticos, etcétera, todo eso influye, entonces nuestra sobrevida baja hasta un 50 o 60%. Y qué importante, ¿no? Y lo comentamos hace rato con la doctora Elena Chávez, que pues nuestros hospitales no están preparados para tener, no sé, qué le falta a nuestro país, que le invirtamos más en salud, porque pues no tenemos, ¿no, doctora? La capacidad o la infraestructura está baja, ¿no? Exactamente.
Sí, desafortunadamente no contamos con los mismos métodos diagnósticos, muchísimo menos de tratamiento y sobre todo de soporte, porque una parte importante, como comentaba Adela, durante el primer mes de tratamiento, pues es en donde muchísima frecuencia de complicaciones por el mismo tratamiento se presentan en ese tipo de niños, particularmente con leucemia aguda. Si no tenemos pues el equipo necesario, aunque estemos dando nuestro mayor esfuerzo, la verdad es que las cosas se complican y no llegamos al éxito que quisiéramos tener siempre. Exacto, y este pues es un llamado ahí para las autoridades, para nuestros políticos, en que pues, se pongan las pilas. O sea, hay mucho dinero y se gasta mucho dinero en otras cosas, campañas políticas, y lo último que le invertimos pues es en salud, ¿no? Y yo creo que más, y como ellos lo dicen, o sea, los niños es el futuro de México, bueno, pues inviertan a los niños también. O sea, ¿por qué puede ser que otros países primermundistas sí tienen una sobrevida del 80-90% y nosotros pues no, qué triste, ¿no? Aparte de eso, ¿hay alguna otra cosa, algún otro tratamiento? Lo que miramos ahorita del trasplante de células madre, ¿en qué significa o cómo van evaluando qué paciente requiere esto? Sí, de hecho el primer mes ahí vamos evaluando qué también le va a ir y qué tantas probabilidades de recaída, y si son candidatos a trasplante o no. Por ejemplo, un niño, te voy a dar este ejemplo, Sí, claro. el último paciente que tenemos en conjunto, Marta Elena y yo, un niño de 3 años que llegó en buen momento, llegó con una semana de evolución, ni siquiera tenía mucho, fiebre, dolor óseo, le toman una biometría y está con pancitopenia, lo aspiro y leucemia. Okay. Morfológicamente era linfoide aguda. Entonces le mandó el inmunofenotipo y resulta que tiene 2 poblaciones de leucemia. Tiene leucemia mieloide y tiene leucemia linfoide. Okay. Entonces, de entrada ese paciente ya sabemos que no le va a ir como una leucemia linfoide aguda, con esa sobrevida que nosotros queremos tener aquí, por lo menos de 50-60%, y que lo más probable es que vaya a recaer pronto, ¿no? Okay. Tampoco podemos usar 2 esquemas de tratamiento, entonces a ese niño hay que ofrecerle un trasplante. Un trasplante es un procedimiento en donde sustituimos una médula enferma por una médula sana. La médula pues está en todo el cuerpo, está dentro de los huesos, no podemos quitar todo el esqueleto y poner otro. Exacto. ¿Verdad? Entonces es poner sangre extraída de la médula de un donante sano, puede ser médula ósea, puede ser sangre periférica o puede ser cordón umbilical, ¿verdad? Todas son, de ahí podemos obtener células hematopoyéticas sanas y ponerlos vía periférica. Okay. Para eso, antes al paciente hay que prepararlo con medicamentos que se llaman acondicionamientos, son una combinación de quimioterapia que solo se usa para estos pacientes, en la que pues eliminan cualquier rastro de leucemia y también cualquier rastro de otras células normales, ¿no? Con el objetivo de que esas células que pusimos de un donante lleguen a la médula ósea y la vuelvan a poblar, ¿verdad? Okay. Ese es el objetivo. Entonces, ¿a quiénes se los hacemos? A pacientes que sabemos que probablemente vayan a recaer de forma más agresiva o que la pura quimioterapia no les va a servir. Son pacientes que no entran en remisión en el primer mes o que las mínimas residuales no se negativizan por completo. Ya vamos a ir viendo la posibilidad de un trasplante. Ahora, lo difícil de un trasplante es encontrar un donador, sí, ¿verdad? El donante debe de ser HLA compatible. Los HLA son las células, los complejos que están en los glóbulos blancos para compatibilidad, ¿no? Es como en los glóbulos rojos el ABO y RH. Entonces yo no le puedo poner a una persona que es A positivo, no le puedo poner B positivo, o sea, va a ser una catástrofe. Lo mismo con los glóbulos blancos o células madre. Tengo que poner que sean HLA compatibles. Entonces, el HLA se hereda, ¿verdad? Y son como 10 proteínas, son muchas proteínas. Entonces, los mejores candidatos, ya que se hereda de la mitad de los HLA de la mamá y la mitad de los HLA del padre, se heredan, pues son los hermanos, ¿verdad? Y muchas veces sí, no tienen hermanos. Y aún así, aunque tengan hermanos, hay solamente un 25% de posibilidades de que sea compatible, HLA idéntico.
Okay. Así es. Yo creo que sería que fuera un gemelo idéntico, ¿no? Así es, sí. Y si son gemelos idénticos, lo más probable es que también traiga la mutación. Híjole. Sí, Ok, ajá, la ok. mutación que le llevó a la leucemia, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo más complicado, encontrar un donador. Digo, afortunadamente ya hay una plataforma que se llama Vidematch, aquí en México, en la que tenemos acceso a muchísimos donantes de forma altruista y ahí podemos buscar un donante que no sea emparentado. Okay. Luego también me preguntan, doctora, ¿y mi hermana? O sea, la tía, la abuela, el papá, la mamá. No, pues de entrada ya sabemos que no van a ser compatibles, ¿no? O sea, porque los HLA son heredables, no. A lo mejor tienen un 10, un 25, un 20% compatible, pero no el 100% que queremos. Okay. Uh-huh. Entonces es lo complicado, ¿no? Es lo complicado, sí. Sí. Ahora, como es tan difícil encontrar un HLA idéntico, ya se está dando otro tipo de trasplante que se llama haploidéntico, en la que usamos a familiares con HLA la mitad incompatible. La mitad compatible, ajá, usar al papá o la mamá como donante, pero no es de primera intención, ¿verdad? Lo usamos cuando de plano sabemos que si no lo trasplantamos, el paciente va a fallecer. Ya es de como último recurso, ¿no? Pues qué importante lo de trasplante. Creo que aquí en el estado de Sonora, antes de que llegara la doctora Adela, pues no se hacía. Entonces, pues doctora, qué bueno que está ofreciendo otro tipo de tratamiento para los pacientitos, ¿no? El acceso a esto. Sí, vamos empezando. Digo, ya llevamos algunos pacientes trasplantados. El doctor Badel, que es el hematólogo de adultos, él ya lleva más tiempo recorrido, pero en pediatría sí tenemos 2-3 años en esto. En la clínica del noroeste Sí. está el cuarto especial y con el favor de Dios para mitad de año ya va a haber otros 2 cuartos acondicionados para este tipo de procedimientos. Pero sí, ya estamos trabajando mucho en eso para que tengan otra opción. Excelente, no, pues no, muchas gracias por eso que está haciendo, por la labor de tratar a nuestros niños. Y otro de los cánceres que vemos muy frecuentemente o que se ve frecuentemente, pues son los tumores o el cáncer del sistema nervioso. Para eso la doctora Chávez nos va a estar platicando de esto, ¿no? ¿Cuáles son los tumores o el cáncer más frecuente del sistema nervioso? Bien, sí, como comentabas, el segundo en frecuencia, incluso a veces se estima que tumores del sistema nervioso central sea el cáncer más frecuente en la infancia, dependiendo del sitio en donde se presente el tumor y el tipo de célula de donde se origine, es nosotros la clasificación que tenemos, ¿no? Generalmente a grandes rasgos los podemos subdividir en tumores de fosa posterior o infratentoriales y tumores supratentoriales. La etapa más frecuente en donde se presentan son niños preescolares, escolares, son niños de 5 a 10 años y puede presentar cualquier tipo de cáncer. Sin embargo, necesitamos realizar estudios de imagen para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Para fines prácticos, los gliomas de bajo grado, como respuesta a tu pregunta, es el tumor más frecuente que se encuentra en la etapa pediátrica y en segundo lugar los meduloblastomas. Nosotros, a diferencia de las leucemias agudas, sí catalogamos el cáncer. Bueno, la clasificación ha cambiado recientemente, pero para fines prácticos lo podemos catalogar en 4 estadios. Es un tumor grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 y el grado 2 son bajo grado de malignidad, es decir, son tumores que no se replican tan rápidamente como un grado 3 o un grado 4 y son tumores que con menor frecuencia pudieran llegar a estar diseminados. ¿A dónde se diseminan estos tumores? Generalmente lo hacen únicamente pues al canal espinal, ¿no? Todo lo que sigue constituyendo sistema nervioso. Es muy poco frecuente, sin embargo pudiera llegar a suceder que se estuviera presentando una diseminación, una metástasis de este tipo de patologías a otro sitio del organismo. ¿Qué sucede aquí? Que los tumores de bajo grado de malignidad, yo te estoy diciendo que pues no son tan malignos, por así decirlos, ¿no? Y dependiendo del tipo de población en el que se presenten, si es un niño previamente sano o un niño, por ejemplo, aquí entra el factor genético muy importante. Un niño ya conocido, por ejemplo, con neurofibromatosis, que es una enfermedad genética que predispone al cáncer, sobre todo este tipo de tumores del sistema nervioso central. El manejo va a ser muy distinto. En un niño con neurofibromatosis, la conducta terapéutica a seguir y lo recomendado es, si no nos está dando sintomatología, es decir, no está disminuyendo agudeza auditiva, agudeza visual, o no nos está emproblemando mucho al paciente, únicamente lo vamos a seguir.
Podemos incluso no hacer la toma de biopsia como tal, sino que con la pura imagen tener el diagnóstico, aunque hoy por hoy pues lo ideal es tomar la biopsia para poder hacer esos estudios puntuales genéticos que pudieran llevarnos a una terapia dirigida para ese paciente en un futuro o para otros pacientes. Pero en este niño la conducta a seguir va a ser muy distinta a la conducta a seguir en un paciente no conocido con una enfermedad predisponente a cáncer, ¿no? Nuevamente, un paciente de bajo grado, si me preguntas, ¿cuál es el tratamiento? Bien, la resección quirúrgica. La piedra angular del tratamiento en cualquier tumor del sistema nervioso central es la cirugía, ¿ok? Y de aquí dependerá ya qué haremos nosotros como oncólogos, ¿no? Si la resección quirúrgica fue amplia, fue completa, es decir, fue más allá del 95% del tumor, pues para nosotros es más fácil enfrentarnos a ese niño que tener una resección quirúrgica pequeña, que fue muy compleja, que prácticamente se tomó nada más una biopsia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema nervioso central, como ya bien sabemos, tiene la barrera hematoencefálica y es más difícil la penetración de ciertos medicamentos, pues para que tengan el efecto que nosotros queremos que tengan en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, el tratamiento dependerá mucho de la cirugía que se haya realizado y nos podemos valer tanto de quimioterapia como de radioterapia o actualmente, como mencionaba ahorita, de terapias dirigidas. Esto depende mucho en función del grado histológico en el que se encuentre el tumor. No es lo mismo tratar un ependimoma que un meduloblastoma, la edad del paciente, la diseminación del mismo o mutaciones ya muy puntuales que ahorita nos pueden estar dando factores pronósticos, como comentaba Adela también en leucemias. Afortunadamente en nuestro país, a pesar de tener luego tantas carencias, hemos tenido la oportunidad de dar tratamientos dirigidos con excelentes respuestas a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entra otro factor importante a comentar aquí, la radioterapia. La radioterapia, si bien es cierto, es curativa y la necesitamos no solamente en este tipo de enfermedades, sino en otros tipos de cáncer, pues en estas edades tan tempranas pudiera llegar a tener altas tasas de morbilidad. ¿Qué quiere decir? Pues no es lo mismo radiar el cerebro de un niño de 3 años a un niño de 1 año, a un niño de 13 años, que radiar una mama. ¿De acuerdo? Podemos tener ciertas complicaciones tanto endocrinológicas como neurocognitivas, entre muchísimas otras, ¿no? Entonces, lo ideal es prescindir o retrasar en su mayor tiempo posible la radioterapia, pero es un arma también fundamental en el tratamiento de ese tipo de cáncer. En México no tenemos un tipo de radioterapia que se llama protonterapia. En México la radioterapia utiliza fotones. En Estados Unidos y en otros países de primer mundo sí se tiene, y pues la radioterapia es más dirigida, por así decirlo, al sitio donde está el tumor y con menor daño al tejido circundante. Entonces, pues esto nos da muchísima mayor dirección, beneficio y menor tasa de complicaciones, ¿no? Ok, y si, por ejemplo, nosotros vemos en la leucemia los signos y síntomas por los cuales los papás se acercan, ¿aquí cómo sería? ¿Cómo el papá o la mamá va a decir, creo que mi hijo tiene un problema en el sistema nervioso, ¿no? Es más complicado que a lo mejor ver una bolita que trae fiebre? ¿Cómo lo puede ver el papá? Siguen siendo datos que pudiéramos considerar inespecíficos y dependen mucho de la edad del paciente. Tenemos las consultas de control de niño sano, por ejemplo, durante el primer año de vida, pues ya sabes que las mamás van, llevan, pesan, miden al bebé, miden perímetro cefálico. La medición del perímetro cefálico es un punto sumamente importante porque en los bebitos más pequeños pues tenemos esta capacidad de que el cerebro empiece a expandirse, por así decirlo, porque pues las suturas no están ya fusionadas y permiten que se vaya acomodando, por así decir, el tumor con el resto de las estructuras. Entonces, en niños más pequeños podemos encontrar incrementos del perímetro cefálico, son niños más cabezones de lo habitual, son niños que están más irritables. No es lo mismo un niño que pues está muy llorón pero que se consuela con el momento de la lactancia, con el cambio del pañal o únicamente con el calor materno o de alguien más. Son niños que la irritabilidad no los deja, son niños que empiezan a tener alteraciones en la ganancia de peso, sobre todo por vómitos. Muchas veces sucede que son lactantes menores que están en estudio por reflujo.
prácticamente todos los lactantes tienen reflujo. Entonces, cuando este reflujo ya se comporta de una manera patológica y está condicionando que el niño no tenga la ganancia ponderal adecuada, bueno, pues se tiene que estudiar no únicamente de tubo digestivo, sino también del sistema nervioso central, ¿ok? Pueden ser convulsiones de nueva aparición o depende de las características de las convulsiones. En niños más grandes lo que podemos empezar a tener son alteraciones de la marcha, es decir, un niño que ya caminaba empieza a abrir más las piernitas, a caminar como patito porque empieza a tener más inestabilidad, más desequilibrio, entonces ocupa una base más amplia de sustentación para poder caminar. O niños que ya empezaban a gatear o a caminar, empiezan a perder los hitos del desarrollo. Pues ya caminaba y dejó de caminar y ahora está todo el tiempo sentadito o sentadito se lateraliza. Cosas de ese tipo que llamen la atención. Y sobre todo, dolor de cabeza. Pero volvemos a lo mismo. Pudiera ser un síntoma que todos pensamos, pues que es normal, se desveló, vio mucho tiempo la televisión, viene de la escuela, está estresado, no alcanza a ver, por eso le duele la cabeza. No, el dolor de cabeza cuando se presenta por patología del sistema nervioso central, sobre todo tumoral, pudiera llegar a ser un dolor de cabeza que con el tiempo va incrementando y que se presenta sobre todo en la mañana, acompañado o no de náuseas y de vómito en proyectil. ¿Qué quiere decir vómito en proyectil? Pues que es un vómito muy abrupto, muy intenso, que despertó prácticamente al niño, ¿no? Entonces, en general pudieran llegar a ser esos síntomas. Otro importante que a veces son las maestras de la escuela que lo notan es la pérdida de la visión, la capacidad de la agudeza visual. Okay. Son niños que antes decía la maestra, ¿sabes qué? Antes se sentaba atrás y ahora como que no alcanza a ver o de pronto me está viendo y siento que se le va un ojito. Nuestra primera conducta es buscar las causas más frecuentes de esto y pues llevarlo al oftalmólogo, ¿no? A una revisión. Si el oftalmólogo lo evalúa y no encuentra nada patológico, bueno, el siguiente paso ya será aquí evaluar sistema nervioso central, nuevamente con estudios de imagen. Serían los principales síntomas, yo creo que pudieran alarmarnos, ¿no? Y aquí los estudios de imagen sería tomografía, resonancia o qué otro estudio sería para buscar ese tipo de padecimientos. La tomografía, pues a veces es la más fácil de realizar, la que tenemos más a la mano, sobre todo en situaciones de urgencia, en un hospital que llegue un paciente, no sé, con pérdida del estado de conciencia, pues lo inicial es que sea una tomografía. Sin embargo, el estudio de elección es la resonancia magnética, contrastada sobre todo porque nos permite ver más a detalle, pues las estructuras anatómicas más profundas, todo. Entonces, la resonancia magnética sería el estudio de elección para realizarlo. Okay. ¿Y esto es más frecuente en niños de cierta edad o se presenta igual que la leucemia a partir del nacimiento? El pico, tenemos varios picos de incidencia, pero uno de ellos es de 5 a 10 años de edad. Sin embargo, no significa que no haya niños que no presenten cáncer en menores de 1 año de edad, okay, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del subtipo patológico y de la alteración puntual que tenga ese tumor, se pudieran presentar incluso desde el nacimiento. Hay ciertos tumores como meduloblastoma que pudieran llegar a tener ocasionalmente predilección en menores de 1 año o tumores teratoides, rhabdoides atípicos, que son tumores muy embrionarios con los que incluso los niños pudieran llegar a nacer. Entonces, en cualquier grupo etario se pueden presentar, pero generalmente los vemos en niños de 5 a 10 años de edad. A veces qué complicado, ¿no? Como papá escuchamos tantas cosas, tantos diagnósticos, tantas cosas que le pueden pasar a nuestros hijos. Por eso, aunque sea, por ejemplo, yo soy médico, pero yo veo pacientes de urgencias, ¿no? Pero cuando son mis hijos, yo los llevo con su pediatra, porque son los expertos en el área, ¿no? Entonces ya los pediatras irán buscando si tienen el diagnóstico o si tienen o están pensando que tienen un problema como tal, pues ya lo canalizarán con el oncólogo o con el hematólogo en este caso, ¿no? ¿El tratamiento cómo sería? O sea, ¿es resección? ¿Es radioterapia? ¿Todos ocupan todo? ¿O cómo van ahí? Dependiendo del caso. Depende, sí, exactamente. Depende nuevamente de la edad en la que se diagnostique el paciente, si tiene o no diseminación a canal medular y del subtipo histológico. Es un paciente, por ejemplo, con un glioma de bajo grado, después de la resección quirúrgica, lo podemos dejar en vigilancia, lo podemos radiar o le podemos dar terapia dirigida dependiendo en dónde se encuentre el tumor. No es lo mismo tratar un paciente, por ejemplo, de 10 años con un glioma de bajo grado en el lóbulo temporal que se resecó completamente o subtotal
y que ya no está dando síntomas, a tratar un paciente de la misma edad, con el mismo tumor de bajo grado, pero que se encuentra en el tallo cerebral, por ejemplo. Ok. Pues tallo cerebral tenemos las funciones de latido, respiración, etcétera. Entonces, ese niño, por pequeñito que le haya quedado el tumor residual, ocupamos darle tratamiento. Y ahí vamos a nosotros buscar cuál es la mejor terapéutica, si mandarlo directamente a radioterapia o si buscar la posibilidad de que ese niño tenga, por ejemplo, terapia dirigida. ¿Qué es la terapia dirigida? En pediatría, en sistema nervioso justamente, lo estamos utilizando prácticamente para bajo grado. Buscamos una proteína que esté mutada en el tumor y que sea la que está condicionando que esa célula y su crecimiento celular se disregule, es decir, los componentes que hacían que la célula entrara en muerte celular programada después de encontrar algún error, se pierden y se empiezan a potenciar aquellos otros factores estimulantes, por así decirlo, del crecimiento celular, y eso es lo que hace que persista o crezca un tumor, ¿no? Entonces, en este tipo de tumores buscamos si tienen una de estas proteínas que ya tenemos marcadas y para las cuales hay terapia dirigida. Si está positivo a eso, pues va a ser favorable para él darle este tipo de tratamiento. Es tratamiento que pues también es quimioterapia, es tomada, que también tiene efectos secundarios, que también es por periodos prolongados, pero que tiene altas tasas de respuesta. Son medicamentos nuevos, nos falta mucho todavía por aprender, pero en este momento están siendo una buena opción para cuando la radioterapia no es una posibilidad en ese momento. Radiar a un niño menor de 3 años sería catastrófico, estaríamos condicionándolo a situaciones que no queremos vivir, con las que incluso pudiéramos poner en peligro su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues darle otro tipo de terapéutica a la que sabemos que va a responder. Por otro lado, están los meduloblastomas. Meduloblastoma es muy diferente a tumores de bajo grado. ¿Por qué? Porque pues es un tumor de alto grado, es más agresivo, tiene un crecimiento más acelerado. Si meduloblastoma se hizo una resección que no fue completa, nosotros vamos a apoyarnos con el tratamiento de quimioterapia. Dependiendo el protocolo, la edad, todo lo que ya hemos comentado, van a ser el tiempo de quimioterapia que el niño va a utilizar y la radioterapia. ¿Okay? Incluso meduloblastoma pudiera llegar a ser uno de los tumores que cuando no responden a nuestra primera línea de tratamiento, ocupemos apoyo, por ejemplo, de trasplante de células progenitoras, ¿okay? Trasplante de células madre. ¿Qué hacemos ahí? Pues nuevamente hacemos quimioterapia, buscamos que el sistema nervioso central ya no tenga enfermedad, hacemos el acondicionamiento que la doctora Adela comentaba y rescatamos a ese paciente a todo el tratamiento que hemos dado de quimioterapia a su médula ósea y pues nos sirve para mantener con vida y en buenas condiciones a ese niño, ¿no? Entonces, el tratamiento en general depende, no puedo responder así muy puntual. Hay otros niños que tienen un tumor que se llama craniofaringioma, que ese va a ser prácticamente siempre el tratamiento de resección quirúrgica. Y que aunque nosotros intentemos dar algo más, no tiene sentido que lo demos. Se han probado muchísimos medicamentos para buscar que este tipo de tumor tiene un componente quístico muy importante. Hemos utilizado bleomicina, interferón, diferentes medicamentos para tratar de hacer más pequeño ese quiste o evitar que esté creciendo. No todos han tenido tan buenos resultados y la indicación sigue siendo si el tumor regresa, si el tumor reaparece o progresa, crece, y estamos teniendo sintomatología, el gold estándar aquí va a ser el tratamiento quirúrgico. Y todo paciente pues es un mundo, ¿no? Y cada uno pues va a requerir, dependiendo de lo que se encuentre en los estudios, pues ese es el tratamiento. No, pues muchas gracias. La verdad es que los dos temas han sido excelentes. Tenemos una serie de preguntas ahí, nos vamos a ir con la doctora Adela López. Preguntan, ¿qué podemos hacer en cuanto a los efectos secundarios? Sabemos que todo tratamiento para pacientito, por ejemplo, con leucemia, pues tiene sus efectos ahí secundarios. ¿Qué consejos le da a la gente? Bueno, ahora sí que si no tienes efectos secundarios, dudamos de la quimioterapia, ¿no? Uno de los principales efectos secundarios es pues la caída del cabello, ¿verdad? Actualmente hay estrategias para que no se caiga el cabello en adultos, ¿verdad? Es el Colcap famoso. Okay. Que 2-3 semanas previo a la quimio se pone una gorra en la cabeza con temperaturas muy bajitas como para disminuir el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, y eso pues disminuye o retarda un poco más la caída del cabello, pero no la quita por completo. Okay. En niños no la tenemos tan accesible porque
gorras no son del tamaño, no hay pediátricas, solamente para adolescentes. Ajá, ese sería como pues lo más novedoso, ¿no? Para el manejo de las náuseas, que es otro síntoma muy frecuente en náuseas y vómitos, ya también hay más medicamentos que podemos utilizar, muy buenos, muy beneficiosos, que sí, pues sí hay una diferencia significativa en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Después de este uso de medicamentos. Pero también la aparición de anemia, trombocitopenia, neutropenia por la quimioterapia es así, no la podemos, pues es lo que estamos buscando. Claro. Que la médula se aplacie, o sea, el uso de la quimioterapia es para barrer toda la médula ósea, toda la médula ósea llena de células malignas, pero no es específica, no es exclusiva para esas células, sino que se llevan las demás. Ya también, así como hay terapias blanco para sistema nervioso, ya también hay medicamentos monoclonales que van muy dirigidos a las células que expresan malignidad, pero no están de primera intención. Entonces también son para pacientes que han recaído o que son refractarios al tratamiento y que van a un trasplante. Entonces, hoy por hoy la combinación de medicamentos tienen todos esos efectos secundarios. Siempre los estamos acompañando en todo el proceso y todos los días les decimos al familiar lo que va a suceder, qué esperamos, cuándo va a estar con neutropenia, le damos prevención para que no se infecte, pero pues es parte del tratamiento. Así es. Bueno, no, pues muchas gracias. Y otra pregunta, lo comentamos igual hace ratito con la doctora Elena Chávez. Hay muchos medicamentos, o bueno, no vamos a decir medicamentos, sino hay muchos suplementos que hay ahí en línea. La tía me recomendó esto que vio en la tele y que se lo pasó la tía Chonita. Entonces, ¿qué opinión hay sobre esos dietas suplementarias, tratamientos mágicos que hay ahí en línea y que pues nomás no nos ayudan, ¿no? ¿Qué opina de eso? Que si sirviera no tendríamos trabajo. No, así es. No, francamente, digo, y siempre se los hacemos saber a los familiares, ¿no? Cuando alguien sabe el diagnóstico de cáncer en un paciente, la gente va a opinar y la gente siempre va a querer ayudar a ese niño, ¿no? Y a lo mejor le funcionó a mi tía el cartílago de tiburón y a lo mejor el inmunocal y a lo mejor etcétera, pero pues también llevaba quimioterapia, también llevaba el medicamento que el oncólogo había dicho. En general, algo que esté demostrado y que esté publicado con evidencia científica a la que totalmente nosotros nos apegamos, pues ninguno de ellos funciona. Incluso se han realizado muchísimos estudios. Había un agua aquí en Sonora, un agua azul, no recuerdo dónde la conseguían, pero que se hacían cultivos y estaba cargadísima de material que podía contaminar a un niño, por ejemplo, con post-quimioterapia de leucemia, ¿no? Que incluso, pues en lugar de ayudarlo, pudiera llegar a poner en peligro su vida. Entonces, ningún medicamento es mágico, ningún paciente que yo conozca hasta este momento se ha curado con un tratamiento de esos sin tratamiento oncológico. Quisiéramos que no requiriera quimioterapia, radioterapia, cirugías, sin embargo, pues es lo que la evidencia nos demuestra. Y en segundo lugar, suplementar algo, por ejemplo, ya hablando de vitaminas, pues también pudiera llegar a ser contradictorio o tener un efecto paradójico, porque tenemos que suplementar únicamente aquellas vitaminas en las que tenemos evidencia de que hay deficiencia, ¿no? Entonces, nuestra recomendación nuevamente es: todos los van a querer ayudar y todos vamos a tener la duda de ¿y si se lo doy? ¿Y si estoy haciendo bien? ¿Y si no se lo doy? Entonces, yo creo que la relación médico-paciente es fundamental. Ojalá que todos tengan la suficiente confianza con su médico de cabecera para decirle: ¿sabes qué? Me están recomendando esto, yo tengo la inquietud, ¿me dejas probarlo? Ya el médico sabrá si, ok, no interfiere con el tratamiento que yo estoy dando, o sabes que no, espérame, porque a veces ciertos suplementos o ciertas capsulitas traen, por ejemplo, esteroides. Entonces, mucha gente que tiene dolores articulares ya los adultos y se toma la cápsula de ajo que venden en las tiendas naturistas, pues si tú así estudias esa cápsula de ajo, pues trae esteroides, entonces sí se le va a quitar el dolor, pero un paciente con cáncer a lo mejor lo inmunosuprimes más, o a lo mejor estás interfiriendo con el diagnóstico antes de que se haga el estudio para leucemia, por ejemplo, enmascaras cuadros, ¿no? Entonces, ojalá que tengan toda la recomendación y el canal amplio
amplio de comunicación con su médico, y ya si el médico sabe de algo de verdad que les va a funcionar, por ejemplo, para disminuir posibilidades de infección o proteger sistema nervioso central después de una cirugía, antes o después de una radioterapia, pues ya se indicará, ¿no? Pero mi recomendación es sigan las indicaciones del médico. Exacto, sí, no hay medicamentos mágicos como tal, ¿no? Y tristemente, pues a veces llegan los pacientes ya bien complicados, a veces dejan las quimios, las radios y el medicamento que le está dando su médico y se van a tratar esos famosas cosas, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos, sí, para no poner tantas marcas, pero a veces el paciente ya llega pues bien complicado y si se iba a mejorar con la quimio, con la radio, pues ya no le podemos hacer nada, ¿no? Pues doctoras, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Alguna recomendación, algo más que nos quieran decir? Bueno, pues nada más hacer hincapié en la detección oportuna. Ningún síntoma no hay que minimizar ningún síntoma. Muchas veces tratamos o decimos, ay, mañana se la va a quitar, ¿no? No, siempre les digo a mis pacientes, preferible una consulta a tiempo que un diagnóstico tardío. Mejor exagerar un poquito, nuestros hijos nos los van a agradecer. Así es. Y también ir siempre con el mismo médico de preferencia. Digo, de pronto se nos hace súper complicado llevar al niño a la consulta de control del niño sano, o si nada más trae moquitos, buscar cita con su pediatra que tiene citas ya muy lejanas, y entonces vamos con el médico de la farmacia, que no estoy yo en contra de ellos, jamás, nunca en la vida, les agradezco todo su trabajo y es muy respetable, pero si van a ir con ese médico, que sea siempre ese médico el que los esté viendo, porque es el que los conoce, ¿no? No es lo mismo que tengas un paciente de 6 años que lo has visto en todas las enfermedades y su consulta de control del niño sano, y que un día llegue y que tú como médico ves desde que entra, viene caminando diferente, algo te llama la atención y que a lo mejor ese no era el motivo de consulta, pero a ti te prendió un foquito rojo y te hizo empezar a buscarlo por otro lado, ¿no? Llevar el seguimiento, incluso si es un resfriado y el médico te cita en 5 o 7 días para ver que esto ya mejoró, pues tienes que ir a esa consulta, porque si eso no ha mejorado, él tiene que descartar otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces mi recomendación es, no pierdan sus consultas de control de niño sano y preferentemente que sea siempre con la misma persona. Exacto, fíjese, yo concuerdo en esa parte. Cuando llegan al área de emergencias, pues digo, bueno, tú tienes que tener un médico, ahorita te atiendo yo, pero mañana va a estar otro, pasado va a estar otro. Entonces la idea es que un solo médico les dé el seguimiento por si ven algún cambio en el estado de salud, pues que lo sepan detectar a tiempo y canalizarlo con quien se requiere. Pues doctoras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que nos quieran decir? No, pues agradecerte el tiempo y la invitación de nuevo. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Y nuevamente hago hincapié. Luego, uno de los factores por los que tenemos menores tasas de curación en nuestro país, pues es esa justamente, ¿no? Llegan muy tarde porque a veces llegan con el subespecialista cuando ya han visitado hasta 5, 7, 9 médicos y el tiempo está corriendo, y como ninguno le ha dado seguimiento, pues ninguno ha llevado el algoritmo diagnóstico que se tiene que hacer. No quiere decir que lo hayan hecho mal, sin embargo, no tuvieron la oportunidad, pues, de darle el seguimiento y actuar conforme a lo que está escrito, ¿no? Entonces, siempre es un médico de primera vez y se pierde tiempo, y conforme pasan las semanas nosotros perdemos posibilidades de darles un tratamiento que tenga las mayores tasas de curación, ¿no? Y pues nada más, solo hacer conciencia de eso. Muchísimas gracias por... Gracias a usted. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? La gente que quiere con la doctora Elena Chávez. Estamos en el consultorio en Hospital San José, en el área de oncología, es el 3er piso, suite 11. Incluso compartimos consultorio ambas, Adela y yo. A sus órdenes. ¿Y sus redes sociales? ¿Dónde las encontramos? Nos puedes encontrar como Emma Oncología en Instagram y en Facebook. Perfecto, ¿no? Pues doctoras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuídense mucho, suscríbanse a los canales de las doctoras, ahí van a aparecer sus datos. Si tienen dudas, preguntas, igual acudan con los expertos, que son los que van a poder resolver su problema, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctoras. Estamos pendientísimos a la orden. Muchas gracias. Gracias.